Shalom Aleichem, bienvenidos. Siempre nos gusta recibirlos con alguna cosa interesante, una cosa nueva. Lo que acaban de ver es un trabajo que hizo un amigo mío en Sfat hace muchos años, en un Cohen que sabe mucho de gráficas, historieta para chicos, cosas muy interesantes. Hizo este trabajo para mostrar cómo se construye el Mishkan, el tabernáculo del desierto, y realizó y hizo un CD y lo vendió. Por supuesto no hizo mucho dinero con eso, pero a mí me quedó ese CD, lo copié. No está completo, faltan algunas cosas, faltan algunos utensilios y todas las cosas que van dentro del Mishkan, pero quise traerle a ustedes esta parte, aunque sea, para que lo vean. Y ¿qué es lo que dice al principio? Dice Akadosh Baruj Hu al pueblo de Israel: no lo saqué de la tierra de Egipto, sino para hacer morar mi presencia divina dentro de ustedes, Shchinati, mi presencia divina, que more dentro de ustedes, como está escrito, y me harán un santuario. Esa es la presentación del trabajo. Acá voy a ver si pueden ver, creo que la mayoría lo vio, ¿verdad? Lo pudieron ver bastante bien. Voy a poner una segunda porción, a ver si... הייתה חצר עשויה מגדר של קלעים, עשויים נקבים, מעשה כמין
נחושת ולא מעשה עורב. השטח של החצר אורכו 100 אמה ורוחבו 50 אמה כמידת אורך הטלאים. Dice que el perímetro del Mishkan estaba hecho con columnas de madera forradas en oro y estaba agarrado con pequeñas argollas y hendiduras para agarrarse unas con las otras, todo alrededor cubierto por pieles, y tenía de largo 100 amá y de ancho 50 amá. Eso significa que era más o menos de unos 50 por 25 metros, un poco menos. Estas son porciones porque esto venía todo en un CD que uno iba apretando y iban apareciendo en distintas partes. Yo guardé nada más que los videos y esto es un trabajo que en aquella época le llevó bastantes horas de trabajo, bastantes días y meses. Esto hoy se hace con mucha más facilidad, pero lo que más importante de esto es que él es un estudioso de la Torá y de las leyes y lo dibujó con su pericia gráfica y también con su sabiduría de las leyes de la Torá. Entonces estas semanas que estamos estudiando las leyes y todos los detalles de la construcción del santuario, les quería mostrar cómo era el asunto y también quería que esto sirva de inspiración para fomentar el hecho de que todas estas cosas que estamos estudiando, cosas espirituales, a lo sumo psicológicas, tienen que ser transformadas, tienen que ser vistas y materializadas en este mundo. Como dice el pasuk, Beazuli Mikdash Veshahanti Betoham, y van a ser un santuario y moraré dentro de ellos, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Y para morar dentro del pueblo de Israel hay que hacerlo a todos los niveles. Ahora que estamos estudiando el Arizal, estamos estudiando el concepto de kibutzim, de agrupamiento, de interinclusión de cada una de las partes. Tenemos que saber que todo el trabajo es interincluir las cosas espirituales con las cosas psicológicas, mentales, sentimentales, físicas, materiales. Todos los aspectos de la realidad tienen que funcionar en forma armónica. Y para eso está el Mishkan, para mostrarnos que a pesar de que está hecho de partes separadas, cada una tiene una finalidad y si llega a faltar una de esas partes, el Mishkan no está completo. Y cada uno tiene que estar en su lugar y actuar en forma coordinada con los demás. Eso tiene tanto que ver con la estructura individual de cada uno de nosotros, de cada ser humano, como la estructura de una familia o la estructura de una comunidad, de un grupo, de un centro de estudios, de un país, del mundo, de los mundos. Todo eso tiene que estar expresado a todo nivel. Ese es el principio de interinclusión del Arizal, que ahora vamos a seguir profundizando en él. Entonces, he subido 3 partecitas de estas muy pequeñas. Quiero mostrarles ahora esta última parte que he subido. También cada una tiene 1 minuto nada más.
la ven, está explicado el mismo, la voz que están escuchando también es del mismo señor, que se llama Rabino Cohen Dror, o Dror Cohen, una persona muy especial. Creo que han visto sin dificultad los dos que he expuesto hasta ahora. Voy a poner este último tercero, el último minuto, y luego vamos a comenzar con nuestra clase de la Arizal. Acá está mostrando cómo es cada columna. לצורך הקמת החצר עשה 60 עמודים של עצי שיטים וציפה את ראשיהם בכסף. על פני אורכו היו חשוקים כמין חגורות של כסף והיו להם עדנים של נחושת. 20 בצפון. Hasta ahora lo que dijo fue que para formar todo el marco, la cerca que conformaba el Mishkan, había en cada lado, a lo largo, 60 columnas y a lo ancho de un lado había 20. Cada una de esas columnas estaban hechas de un tronco de árbol de cedro del Líbano. Estaba forrado de plata y tenía argollas de cobre. Esas argollas eran para pasar los travesaños que unían cada uno. Y acá en el pie, eso no lo va a decir después, cada uno tenía un pie, un pedestal de plata que se iba a agarrar uno con el otro. Después va a explicar, yo no tengo esa parte, pero está la parte interior del Kodesh y de todas las otras partes. Sigamos unos segundos más para ver cómo termina esto. 10 במערב, 20 בדרום, 3 ו3 מכל צד במזרח. Entonces tenía 60 columnas en total, tenía 20 al norte, 20 al sur, 10 en el oeste, y en el este, que era la entrada, tenía 3 de un lado, 3 del otro. Yo estoy moviendo la flechita, pero no se ve. ¿Ven alguna flechita ustedes? No. Entonces tenía 3 columnas a la izquierda en la entrada, 3 a la derecha y 4 más adelante para cerrar la abertura. Esto que ustedes ven aquí es lo que se llama el patio, el Hatzer del templo. Por supuesto es el Mishkan que hay, que el pueblo de Israel construyó en el desierto. Voy a ver si me comunico con él para que me dé el resto, que no sé dónde fue a parar. El círculo más blanco era nada más que un adorno, era como el reflejo del sol, eso no era parte de la construcción. No es hoy el momento de hablar del Mishkan, vamos a dedicarnos a otra clase, pero de todas maneras hay muchos significados de todas estas cosas. 60. A ver, ¿qué significan esos 60? Tienen muchos significados. En principio, ¿qué es lo que tienen que saber? Beazuli Migdash Beyahanti Betoham. Y van a hacer un santuario y voy a morar en el corazón de cada uno de ustedes.
¿Qué tiene que ver esas 60 columnas con el corazón? A ver, ¿quién me puede decir? Que tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. 60 columnas, 20 de cada lado, 10 y 10. Lev es 32 por 2, 64. No, 64 son las combinaciones del código genético del ADN. ¿Sí? ¿Querías decir eso? Samej, 60 es la letra Samej, muy bien. Samej representa el infinito, lo circular, el marco donde se trabaja, donde se hizo la contracción inicial. Así que esa Samej tiene mucho que ver con el número 60. Samaj es la primera letra de Sod, muy bien, secreto. Salvo que secreto es gematria 70, porque es una Samaj que vale 60 más una Vav que vale 6 y una Dalet que vale 4, pero es la inicial de la palabra Sod, secreto, y algo que tiene mucho que ver con esto que estamos estudiando. Shavua Tov a todos, queridos amigos, que son esos 60. Algunos de ustedes se perdieron el inicio de esta clase. No sé si vamos a pasar de vuelta al final los pequeños videos que hemos puesto del Mishkan. Mientras tanto vamos a poner Tzedaká. La Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká que acerca a la redención. Estamos, Baruch Hashem, Samaj es infinito, que siempre está con nosotros. Es donde el infinito, el Mishkan, es donde el infinito se une con lo limitado. La paradoja de el arca, que tenía límites, y sin embargo esos límites no se veían dentro del lugar donde estaban. Pero el tema es que tiene que ver con el corazón. Antes dijeron 2 veces Lev, no es tanto con la gematria del corazón, sino con algo muy importante que tiene que ver con el corazón. ¿Qué tiene que ver? 60. 60 también es la gematria de la palabra Kli. Eso se lo digo porque Kli, ¿qué quiere decir Kli? Ustedes que acaban de estudiar los secretos de la lengua sagrada, muy bien. Vasija, o a nosotros nos gusta decir recipiente o ese tipo de cosas. Muy bien, es un Kli. El santuario es un recipiente que uno hace, una vasija, un instrumento. Kli en general es un instrumento, no solamente algo que contiene. Entonces tiene que ver con los recipientes de las sefirot que reciben la luz, y tiene que ver con un instrumento, un recipiente para recibir la presencia divina de Dios. Kli es el singular y Keilim es el plural de la palabra Kli, recipiente y recipientes. La única diferencia que hay entre Kli y Keilim es un amén al final. Keilim y Kli. Shabbat es un 60. No entendí, no importa. Lo que quería mostrarles, asociado con lo que estamos haciendo aquí, es que tiene que ver con el cubo mágico,
¿no es cierto? El cubo meditativo que representa el corazón, que tenemos que hacer un santuario dentro de nuestro corazón. Y ese santuario tiene 6 partes que te representan, 6 lados que representan a las 6 cualidades del corazón. Entonces, esas 6 cualidades del corazón, para que sean completas, ¿qué tienen que ser? ¿Qué les tiene que suceder para que sean verdaderamente refinadas, tal como estamos estudiando aquí en el Arizal? Todas las cosas, ¿qué es lo que tienen que tener para que sea un parzuf completo? Tienen que tener dentro de sí interincluidas las 10 sefirot. Entonces, si tenemos 6 cualidades del corazón por 10 sefirot, tenemos 60. Entonces, una de las alusiones de esas 60 columnas que rodeaban el patio del santuario, el santuario en realidad estaba en el centro, era esa parte que se cubría con pieles. Todo esto que estamos viendo es el gader, el cerco que cubría alrededor, que estaba formado por 60. Beazuli Mikdash, Beyahanti, Betohan. Me harán un santuario y moraré dentro de ellos, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Y como decimos siempre, eso es en el corazón. Muy bien. Eso es lo que se llama una pregunta inspiradora. Muchas gracias, Jenny. Jenny, ¿cuándo empiezan tus clases en Argentina? Jenny está armando un grupo en su casa, seguramente la mayoría de ustedes ya lo sabe. Mañana 5, ¿por qué lo van a estar coordinando con la gente que va a venir? Recibimos muchas cartas preguntando y diciendo cosas. Fíjate bien que no coincida con el horario de nuestros cursos para que no se mezcle. ¿En qué horario lo piensan hacer? ¿A la noche? De todas maneras, las actividades que tenemos son tantas que cada vez se hace más difícil que no se superpongan, pero mientras se puede, mejor. Cuando termine la clase del Tania, ok. Perfecto. Así que están todos invitados y vamos a tratar de, no sé si esta vez ya se va a transmitir, pero las próximas clases, es un taller, un grupo de estudio de los alumnos de Galeinai en Buenos Aires. Ya tenemos muchos grupos de estudio en distintos países. Argentina está haciendo punta, así que es una taller que sea con mucho éxito. En Martínez, ¿no es cierto? En tu casa. Acasuso, San Isidro. Los que quieran tener más detalles de todo esto, le escriben a Jenny. ¿Cuál es tu email? jennygaleinai.org. Jenny y como va a ser una transmisión, un trabajo muy importante, les queremos decir que también es importante colaborar. Nosotros vamos a colaborar con propaganda. Todo aquel que quiera arreglar su computadora o quiera arreglar o hacer algún cambio en su celular, escriben a Jenny y Jenny es experta en todos esos asuntos
ella va a solucionárselo de la mejor manera posible, no solamente de la mejor manera posible, últimamente la estoy convenciendo para que cobre un poco también. Pero eso, a los que venimos, los que pertenecemos a la INAI nos cuesta un poco todo ese tipo de cosas, pero de algo hay que vivir, ¿no es cierto? Estamos recibiendo donativos para repartir en Purim para toda la gente de Israel, así que todos aquellos que quieran cumplir con una de las mitzvot, como explicamos el otro día, la mitzvah más importante que tiene Purim, que es hacer feliz a la gente que necesita dinero, además de comida, además de todas las cosas, hacer un regalo, eso es importante. Muy bien. Todo esto que está escrito aquí es muy interesante, pero no es tan sencillo de entender si no vinieron hasta ahora. De todas maneras, gracias a Dios, a Kodesh Baruj Hu mandó al Rav Ginsburg, que nos hizo, entre otras cosas, este hermoso cuadro que va a aparecer aquí. Donde vemos cómo es la interinclusión de todos los niveles que estudiamos hasta ahora. Ahora, estábamos hablando en la clase anterior acerca de lo que es la Itkalelut. Itkalelut quiere decir interinclusión, ¿verdad? ¿Por qué esto no me deja escribir aquí? ¿No se puede escribir aquí? No. Ah, sí, aquí está. Itkalelut quiere decir interinclusión. Como dijimos recién, todas las cualidades, todos los elementos incluidos dentro de cada uno de los elementos. Y cada uno toma la parte que le corresponde. Entonces, cuando nos referimos habíamos dicho que había dos tipos de interinclusión. Está la interinclusión de arriba para abajo, cuando Akadosh Baruj Hu crea todas las cosas y todos los niveles, todos los aspectos, y los distribuye cada uno en uno de los otros. Y está la interinclusión segunda, que sería una segunda naturaleza, un reordenamiento con el libre albedrío del ser humano, donde en cada uno de los aspectos ve cómo busca qué es lo que le corresponde a cada uno. Keter busca su Keter en cada uno de los aspectos. Jochma busca la Jochma que hay en cada uno de los otros mundos y así. Y se produce una segunda reacomodamiento que es llamado una segunda naturaleza. En la experiencia del ser humano, eso sería la primera condición, es la condición como uno nace, incluso cómo es educado, los factores genéticos, los factores congénitos que heredan de los padres, del ambiente, cómo todo va influenciando. Y cuando todo eso es cuando uno es pasivamente construido. Pero una vez que esa construcción, que uno está completo y toma conciencia de su propio ser, comienza el reordenamiento. Uno nace con el inconsciente un poco desordenado, y uno tiene que ir armando sus partes,
ir recogiendo las chispas de la realidad que están dispersas por todos lados. Entonces, eso significa conciencia de su ser. Significa primero saber cómo es, cómo Dios lo creó, y luego ir poniendo cada una de sus partes en el orden. Eso se refiere al interior de cada uno y se refiere al exterior de cada uno. ¿Qué significa el exterior de cada uno? Significa esas partes del mundo que uno tiene que ordenar, esas chispas que tiene que recoger de su alrededor. Cuando las clases pasan tan rápido, pues yo siento que están muy divertidas, porque recién empiezo a hablar y ya pasaron 43 minutos. Entonces, esa es la primera etapa. Cuando uno, incluso la parte del reconocimiento de todo eso, todavía es la primera etapa. Cuando uno lo reconoció y empieza a interactuar con el prójimo, con los demás, con el mundo, con su propio interior, para reordenar y cada uno tener lo que tiene que tener, esa es la segunda interinclusión. Entonces cada uno comienza a buscar en el Partzuf, en la personalidad de cada uno y dentro de sí mismo qué es lo que le corresponde, y yo dentro de mí tengo que identificar qué me corresponde a mí y qué tengo yo de los demás para intercambiar al otro. Eso se llama la teoría de conjunto, la teoría de kibbutz, Torata kibbutzim en hebreo. Cuando hablamos de las sefirot tienen tres estados, como estudiamos siempre. Uno, que es Nekuda, un punto en que la sefirá es nada más que, por ejemplo, yo digo Gesed, no es nada más que Gesed, es un punto, un aspecto de la realidad sin dimensión. Estamos hablando de la Sefirot, pero esto se puede también extender a todos los demás conceptos que estuvimos hablando hasta ahora, que tenemos en el cuadro. Después tenemos lo que se llama Sefirá misma. La Sefirá ya no es un punto, sino que es una línea. ¿Se acuerdan cuando hablamos eso mismo? Lo que dice Paloma es lo que habíamos dicho la vez anterior, que el primero es de arriba para abajo, el segundo es de abajo para arriba. El despertar de la novia hacia el novio. Muchas veces estudiamos el sistema de la risa que se llama Nekuda, que es punto, Kav, que es la línea, y Shetach. Shetach significa superficie. ¿Ok? Cuando aplicamos este tema de la Nekudá, que es el punto todavía seminal, donde no hay ningún desarrollo, donde todo es uno, y lo llevamos a la Sefirá, que es ya una línea que tiene dentro de sí todas las demás Sefirot. Cada Sefirá tiene dentro de sí todas las Sefirot. Eso tiene que ver con
la línea que entra en el vacío inicial de la contracción. Habíamos dicho que lo primero que aparece es Jochma en el techo, es el primer punto en el perímetro del espacio del vacío ese, del círculo del vacío. Luego comienza a penetrar el vacío, la línea, a través del punto siguiente que es Binah. Luego Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchut, y así van penetrando cada una de las sefirot. Entonces esa línea, más que una línea, como se define en la ciencia y en la matemática, lo que es una línea, ¿qué es una línea? Una sucesión de puntos. Así, esa línea de luz es una sucesión de sefirot, que cada uno es un punto, y cuando esos puntos se unen, siguen siendo puntos unos con el otro, como una cadena que tiene sus eslabones, pero ya se transforma en una línea. Y esa línea es lo que en el modelo nuestro se llama sefirá. Una sefirá, entonces, es una línea que es una ristra de puntos. Ahora, cuando cada una de esas sefirot, que contiene 10, se interconecta con las demás sefirot, que a su vez tienen 10, como toda línea que se pone una al lado de la otra, no es a puntos que forman una línea, sino esas líneas de 10, una al lado de la otra, entonces forma una superficie, y eso ¿cómo se llama? Parsuf. Perfecto. Parsuf sería rostro o personalidad. Pero como ustedes ven, cuando esto que estamos diciendo aquí, Parsuf significa una estructura completa con distintos elementos, una familia con distintos personajes que interactúan entre sí, con el Parsuf Abba, Parsuf Ima, Parsuf Zeirampin, Nukva y todas esas cosas raras que estudiamos hasta ahora. Entonces, cada Parsuf es una superficie, una personalidad completa, donde no hay solamente una interacción lineal de uno con el que está al lado, sino que también hay una interacción a lo largo de una superficie, y que si nosotros pensamos en un cubo, en un volumen, tiene las mismas características. El Arizal no trae el volumen, porque para el caso vendría a ser lo mismo, sería seguir agregando dimensiones, pero el asunto es el mismo. Ahora, cuando nosotros queremos entender esto en nuestra personalidad, en nuestra psiquis, en nuestra alma, tenemos que ir un paso más allá. Y tenemos que pedirle al Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov nos trajo una parábola entonces tenemos 3 estadios. Primero es Nekuda, Kav, Shetach, luego tenemos Sefirot, y luego tenemos lo que el Baal Shem Tov trae como Hashmal Mal. Como ustedes se acuerdan, Hashmal Mal viene de la palabra Hashmal, de esa energía que vio el profeta cuando Akadosh Baruj Hu lo llevó, le dio la visión de la carroza que surgía en el cielo, y primero hubo como un rayo que lo llamó Hashmal, que en el hebreo moderno es lo que nosotros llamamos electricidad, pero era algo espiritual. Entonces el Baal Shem Tov y la Kabbalah en general trae que el Hashmal está compuesto de 2 partes, uno que es Hash, que en hebreo significa silencio, callar, y Mal, que significa, como veremos acá, 2 cosas un poco opuestas.
pero complementarias. Mal viene la palabra milá, y la milá significa por un lado palabra, hablar, mal, y por otro lado milá también, como ustedes saben, significa circuncisión. Entonces, el proceso que trae el Baal Shem Tov es que cuando uno tiene que expresar algo, primero tiene que hacer silencio, luego tiene que buscar dentro de sí esa sensibilidad para poder expresar, y para tener sensibilidad hay que eliminar la piel gruesa que nos insensibiliza en el corazón, y luego ahí podemos expresar lo que lo que surge del silencio. Entonces este es un proceso de meditación y de evolución que trae el Baal Shem Tov, que se llama Hashmal Mal. Entonces cuando queremos traducir estos aspectos fríos que le llamamos punto, línea y superficie, Nekudá, Kaf, Shetach, lo queremos traducir en conceptos cabalísticos, lo vemos como el desarrollo de una sefirá, el desarrollo de esos instrumentos que HaKadosh Baruj Hu utiliza para crear el mundo, estos canales creativos. Y que nosotros nos identificamos como esto que está ahí en Atzilut. La Sefirot tiene que ver con Atzilut y provienen de la luz infinita antes de la contracción, de ahí tiene su raíz. Pero si queremos sentirlo dentro de nosotros, tenemos que pensarlo como lo acabamos de explicar, donde el punto es Hash. El punto entonces es el lugar donde uno se calla, se anula, el punto no tiene dimensiones. No tiene expresión, es la nada. Luego viene el mal, en hebreo por supuesto, ¿no? Que es buscar dentro de uno esas 10 sefirot, o sea, completar esa sefirá, que ya deja de ser un punto y se transforma en una línea. Y por último, el Partzuf, ¿por qué tiene que ver con el último mal, con la palabra? Pues el Partzuf es algo que ya nos está diciendo algo. Cuando uno dice, por ejemplo, Gesed, la sefirá de Gesed, es un concepto, pero es un concepto lineal. Incluso cuando yo lo interacciono con las otras sefirot, como en Lag BaOmer, con el Sefirat HaOmer, en que yo voy refinando cada sefirá con su conexión con las demás, de todas maneras, eso todavía sigue siendo una forma de encontrar, de sentir ese sentimiento, de esa circuncisión que es un proceso interior. En cambio, Partzuf, como su nombre lo dice, es un rostro, y el rostro se dirige hacia el exterior. Una personalidad tiene que ver con aquello que está en el exterior.
con su relación con su medio ambiente. Entonces este tercer mal es el habla. Por supuesto, como a nosotros nos gusta hacer paralelos, porque somos grandes cabalistas, entonces, si queremos hacer un paralelo con las sefirot en sí mismas, podemos decir que el silencio es ese lugar donde procesamos la información, que sería el pensamiento. El silencio trabaja en el pensamiento. Ese pensamiento actúa sobre el corazón, o sea que el Kav sería esos 6 sefirot del corazón, que nosotros llamamos Zeir Anpin, desde Gesed hasta Yesod. Por eso esta circuncisión tiene que ver justamente con ese lugar que incluye al corazón e incluye al órgano sexual, que es donde se produce la circuncisión. Y por último, este sería Anpin, sería pensamiento, sentimientos, y el último sería Malhut, que es la acción. Hablar es una acción. Por eso cuando hacemos tefilá tenemos que decir las palabras, aunque sea que lo escuchemos solo nosotros, pero tenemos que decirlo porque la plegaria es una acción. ¿Ustedes se acuerdan que la plegaria es un acto que se realiza para reemplazar a las ofrendas, los korbanot, que había en el Beit HaMikdash? Muy bien. Entonces, este hash es un punto que no tiene ninguna conexión con los demás. Yo pienso con mí mismo, para mí mismo, y no tiene que ver con los demás. Silencio. El segundo mal, cuando yo revelo que todos se encuentran dentro de mí, ya no soy más un punto, ya soy una sefirá. Entonces puedo empezar a relacionarme con el prójimo y puedo investirme en el prójimo. Habíamos visto 2 procesos. Uno es Itkalelut e Itlavshut. Yo tengo todo dentro de mí y a su vez yo me invisto en el otro. Todo esto tiene que ver con el Alizal, con la reencarnación. Entonces, cuando yo me reconozco a mí mismo y veo distintas partes dentro de mí, ese mal, esa circuncisión, tiene que ver con la separación. Circuncisión quiere decir cortar. Kritat Brit. Entonces, yo corto esa orla que me separa del prójimo. Y entonces puedo tener sensibilidad para conectarme con el otro. Y por último, una vez que yo tengo esa capacidad, aunque todavía no me conecté con el otro, el habla es la capacidad de relacionarme con el otro, de hacer una pareja. El tema de los sentimientos es todavía algo que tengo dentro mío, todavía no me conecté con el otro, sino que es toda una preparación.
pero el Parzuf es todas las capacidades y todas las cualidades mías que yo pongo a disposición para conectarme con el prójimo. Esa es la acción, esa es la palabra. Cuando yo me uno a mi pareja, entonces ahí se produce el nacimiento de algo nuevo. Crea generaciones, se multiplican y se cumple con el verdadero propósito que trajo a Kadosh Baruj Hu a la Adam Rishon a este mundo, que es Prurbu Umelu et Haaretz Vekvashea Vekapshua. Dice: fructificar y multiplicaos y llenen la tierra y la conquistarán. Es una presentación personal, pero no solamente una presentación, sino que es una interacción. La presentación personal todavía está dentro del tema sería el principio de esta tercera parte. Y la interacción, ¿yo para qué me presento? Para interaccionar. Al interactuar, entonces se generan resultados, se generan hijos, se generan acciones, se generan cosas nuevas, se produce una creación, un producto, cualquiera sea que estemos hablando. En general hablamos de multiplicar y fructificarse con respecto a dar descendencia. No es lo mismo producir cosas que luego ellos van a ser utilizados por otras personas, que producir cosas que me van a perpetuar a mí mismo. Entonces, esa interinclusión, esa itkalelut, se transforma en itlapshut. Interinclusión significa que yo tengo dentro de mí todo, el otro tiene dentro de sí todo, pero todavía es la primera parte de la itkalelut, como decíamos antes, en que cada uno reconoce cómo fue creado. Itlapshut significa que yo pongo lo que hay mío dentro de mí que pertenece al otro. Entonces se produce una interconexión con el otro, y así se van armando las interconexiones para que haya una nueva superestructura de unidad. Entonces, primero me tengo que reconocer a mí mismo, como yo tengo a los demás dentro mío. Cuando yo quiero conectarme con alguien y no puedo, porque hay algo en el otro que me molesta, entonces tengo que reconocer eso que hay allí dentro mío. Porque cuando está dentro mío, yo tengo más facilidad para perdonarme a mí que perdonar al otro. Entonces, si yo puedo perdonar dentro de mí eso que tiene el otro, entonces estoy haciendo una dulcificación, y en principio yo puedo aceptar al otro tal como es, pero más todavía, al reparar dentro de mí aquello que yo veo mal en el otro, estoy reparando también en el otro eso que tengo. Y ese es el secreto, por ejemplo, de decir tefilá, de decir teilim por la otra persona. Cuando uno dice teilim por la otra persona, no simplemente tiene que leer y decir y pedirle a Dios, sino tiene que sentir el sufrimiento que tiene el otro, para que esa tefilá verdaderamente llegue y produce el efecto. El tzadik, que da una bendición, y cuando esa bendición se cumple, no es simplemente porque él dijo una palabra y no pasó nada. Al contrario, muchas gracias.
Gracias, Rivka, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. El tzadik, ¿por qué es tzadik? Porque él, allí donde está, en la elevación, tiene la capacidad de sentir dentro de sí el sufrimiento que tiene el otro. ¿Por qué? Porque produjo un Brit Milá, produjo una circuncisión completa y no tiene aquello que lo separa de los demás. En general nosotros lo que hacemos es crear barreras para no ser agredidos. Cuando uno no tiene completa la interinclusión dentro de uno, cuando uno no se siente completo y no se reconoce y no se sabe cómo uno es, y mucho menos si no pudo perdonar, no pudo rectificar, dulcificar aquello que está en su interior, entonces tiene mucho miedo de conectarse con los demás. El tzadik no tiene ese problema. El tzadik no tiene ningún problema en reconocer dentro de sí mismo aquel pecado que hizo el otro. Entonces, al reconocerlo dentro de sí mismo, no porque lo haya hecho, sino que busca dentro de sí qué significa ese pecado, entonces ese sufrimiento, ese trabajo dentro de su, que produce ese crisol que genera su corazón para purificar sus sentimientos, hace que eso actúe en el otro. Y eso es lo que significa que el tzadik, cuando decreta, Akadosh Baruj Hu dice amén. Él tiene la capacidad de poder conectar eso que aparentemente era un pecado en el otro y transformarlo en un mérito, que es el poder de la teshuvá. Entonces ese es el motivo por el cual uno tiene que estar conectado con el tzadik. Y uno no puede hacer teshuvá completa si uno no está conectado con el tzadik. Alguna vez contamos una pequeña historia acerca de un Rebbe, creo que el Rebbe en Saí, el segundo Rebbe de Chabad, que cuando él recibía a la gente, recibía uno por uno y cada uno le contaba sus cosas, Yehidut, como se llama. Cada vez que una persona se iba, venía el secretario, venía el hijo, y lo veía que él se cambiaba la ropa. Cada uno que venía se cambiaba la ropa. Entonces, me preguntaban, ¿por qué te cambias la ropa cada persona que viene? Porque te sentís sucio, que él te trajo todo eso, y dijo, todo lo contrario. Cuando una persona me cuenta todo lo que pasa dentro de él, todo su sufrimiento, yo tengo que hacer un trabajo dentro de mí para poder sentir qué es lo que él hizo. Ese pecado mundano, que no tiene nada que ver con el Rebbe, con el tzadik, que él nunca hubiera hecho ninguna cosa parecida, él tiene que buscar dentro de sí esa akbalá de la Shon Kabbalah, ese paralelo dentro de su alma, qué es lo que significaría para él hacer un pecado que para él sería tan grave como esa cosa terrible que hizo la otra persona. Entonces dice, todo ese trabajo que yo tengo que hacer es un esfuerzo tan enorme que transpiro
y siento como si hubiera corrido una maratón. Entonces es el trabajo del tzadik. Entonces las personas, no todo el mundo puede ponerse en lugar del otro, porque se produce como una transferencia de la situación del otro a uno, y si uno no tiene la capacidad de poder resolverlo, de poder transferirlo, de ofrendarlo en el altar para que eso arda en el fuego eterno y se eleve a Kadosh Baruj Hu, si eso queda atrapado acá en el mundo material, queda atrapado dentro de mí, entonces eso me va a afectar a mí. El tzadik eleva eso allá arriba y lo sublima. Entonces, cuando uno medita en estas cosas, se da cuenta de lo que es la verdadera comunicación entre las personas. Y para meditar un poco en todos estos asuntos vamos a poner una melodía.
Acabamos de escuchar la canción del Tzvi. Tzvi es el cervatillo, el venado. Hay un pasuk de Teilim, como ustedes saben, todos estos nigunim son del Perek Shirah, donde se extrae un verso de los Teilim de David Amelech, donde cada una de las criaturas le cantan a Kadosh Baruj Hu. En este caso es el Tzvi el que le canta, y le está cantando, y le dice: en cuanto a mí, cantaré a tu fuerza y así alabaré de ti cada mañana tu bondad. El Tzvi, el cervatillo, es el que se levanta por la mañana y le canta a Kadosh Baruj Hu por la bondad que él realiza. Enseguida vamos a ver cómo nos enseñaron que tenemos que conectarnos con el Tzadik. Es una pregunta que uno se hace todo el tiempo y de lo más profundo. Pero antes que eso vamos a seguir trabajando las enseñanzas del Rab, a ver si encontramos una respuesta. Entonces, todo el tema, Luis Enrique, gracias por todo el esfuerzo que realizas para todo lo que estamos haciendo. Te damos un abrazo y seguimos en contacto contigo. ¿Qué es la verdadera comunicación? La verdadera comunicación, entonces, es cuando hay un intercambio que produce frutos. Entonces hay que subrayar que todo este fenómeno de kibutzim, kibutz, lekabet, quiere decir concentrar, pero al contrario de lo que podría aparentar, esto no significa que esta concentración es para separarme del otro, sino todo lo contrario. Primero, yo tengo que expandir toda mi personalidad, toda mi esencia, tengo que ampliar mi extensión, mi mente, mis sentimientos, y tengo que hacerme fuerte dentro mío, de tal manera que esa fortaleza me sirva para conectarme con los demás. Y entonces eso me va a impedir que yo tenga miedo de conectarme con los demás. Y entonces así voy a poder recuperar todo aquello que está disperso y que me pertenece a mí. Y eso es entonces justamente lo que reconstruir mi personalidad completa es lo que me permite entonces conectarme con una conexión verdadera con los demás, porque yo veo en los demás algo que yo tenía dentro de mí y me identifico con el otro. Entonces esta es una unificación y un apareamiento y una conexión verdadera que produce y genera, por lo tanto, y llena la tierra con toda la gran variedad de semejanzas divinas. El mundo deja de ser un conjunto de incongruencias, sino que pasa a ser cada una revelación divina. Entonces todo el asunto de la mitzvah de fructificar y multiplicarse es aumentar
esa imagen de Dios en cada una en el mundo. Aumentar la revelación de divinidad en el mundo. Y como comenzamos la clase, ¿para qué? Para hacer la Sot lo Itbaraj dirá Betachtonim, para hacer a Kadosh Baruj Hu, bendito sea, una morada aquí en el mundo. ¿Qué es una morada? La morada es donde uno quiere vivir. ¿Dónde uno quiere vivir? Donde encuentra una identificación de lo que uno es. Y si uno revela divinidad en todo el mundo, entonces Akadosh Baruj Hu puede identificarse y puede volar en todos lados. Para comprender esto, la otra vez hablamos sobre el Pirkei Avot. El Pirkei Avot trae en la Mishnah 4 ejemplos. Uno es, vamos a copiarlo aquí y vamos a meditar un poquito, porque esto es lo que tiene que ver con la conexión con el otro. ¿Cómo me relaciono yo con la otra persona? Dice la Mishnah de Pirkei Avot. Dice, Aomer Sheli Shelcha Veshelcha Sheli Ama Haaretz. El que dice que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ama Haaretz. ¿Qué significa ama Haaretz? Un ignorante. Mediten un poco cuáles son las consecuencias de cada una de estas posibilidades. Sheli Sheli Veshelcha Shelcha Zo midat beinonit v'yesh omrim zo midat dom. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Es una cualidad intermedia, digamos, neutra. Yo digo, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Es lo que generalmente dice todo el mundo, ¿no es cierto? Una persona honesta que dice, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Y sin embargo, continúa la Mishnah, Veyesh Ombrim Zo Midat Dom. Y hay algunos que dicen que esa es la cualidad de la gente de Sedom. Y la gente de Sedom no era nada simpática, ¿se acuerdan? Sheli Shelcha Veshelcha Shelcha. ¿Llegan a leer lo que dice aquí? Parece como que fueran todas las mismas palabras, pero dentro de esta combinación tiene toda una sabiduría enorme. Sheli Shelcha Veshelcha Shelcha. Dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Ese es Hasid, un Hasid. Yo no tengo nada mío, todo lo que es mío es tuyo, pero lo tuyo yo no lo voy a tocar, lo tuyo es tuyo. Y por último, la cualidad Shelcha, Sheli, 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 lo tuyo es mío y lo mío es mío, que es un rasha, un malvado. Entonces, hace falta que se los traduzca, o ustedes lo pueden leer, pueden entender. Si no, todo esto lo pueden ver en el Pirkei Avot. Entonces, les voy a poner las palabras en general. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ama Haaretz. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Intermedio o don. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Hasid
lo tuyo es mío y lo mío es mío, malvado. Estas son las 4 combinaciones que nos sirven para identificar un poco en qué situación estamos con respecto a todo esto que estuvimos hablando antes. Y por supuesto no hay ninguna persona que sea puro cada uno de estos, salvo raras excepciones. En general somos una mezcla y hay momentos que somos así, hay momentos que somos así, con la salvedad que hay cada persona tiene algo predominante dentro de estas 4. Entonces, la primera de estas cualidades, la primera de estas posibilidades, parecería como es que esto que vemos al principio es lo que nosotros llamamos la Torah Kibutzim, que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Como decíamos antes, yo tengo algo dentro mío que es tuyo y tú tienes algo dentro tuyo que es mío. Pero no, para entender bien lo que es Torah Kibutzim tenemos que saber que no es esto. Acá no estamos compartiendo todo, sino que al contrario, estamos haciendo un intercambio, que todo lo que tengo yo es para vos y todo lo que tenés vos es para mí. Quiere decir que yo no tengo nada realmente mío, todo lo tenés vos. Entonces yo siento que vos tenés todo lo mío, entonces te voy a sacar todo lo que sos vos. Quiere decir que dentro mío está guardado todo lo que sos, toda tu parte, y toda mi parte está guardada dentro tuyo. Y por lo tanto, vamos a intercambiarlo. Pero esto no es exactamente lo que se llama kibutz, la interinclusión y el intercambio. Hay una expresión en el Zohar que se llama Achlifu Duchtayu. Achlifu Duchtayu significa intercambio de papeles o de lugares. El Arizal utiliza mucho esta frase y lo utiliza para muchos asuntos, muchos conceptos diferentes. Y tiene que ver justamente con Torah Kibutzim. Que sería un intercambio de lugares, de roles o de lugar. Y sería como el juego de los chicos, un juego simple, que es el intercambio de lugares entre uno y otro. Eso es Sheli Shelcha Shelcha Sheli.
Sheli Shelja, Beshelja Shelja, como dijimos, es Hasid. Sin embargo, y habíamos dicho que la cualidad del ignorante, del Ama Haaretz, que dice que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, eso sería lo más parecido a lo que nosotros queremos aprender, que es el hecho de intercambiar, que estuvimos estudiando estas clases. Pero si profundizamos y meditamos un poco, vamos a ver que en realidad este intercambio del cual estamos hablando no es la cualidad del Ama Haaretz, que es lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, sino que en realidad es esto: lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Esa es la cualidad del Hasid. ¿Qué significa esto? Primero, yo era un punto. Cuando yo soy punto, el punto de eso se refiere a mi incapacidad de conectarme con los demás. ¿Por qué yo tengo esa incapacidad? Como esos reyes de Edom que nacieron y murieron, que cada uno quería reinar. No me puedo conectar con los demás porque yo pienso que yo soy el único que tiene razón, soy el más elevado, el único que tiene la opinión verdadera. Y yo soy el que representa a Dios, yo soy el que representa al pueblo de Israel. Y yo pienso que soy algo individual, único, particular. Y yo me identifico como algo especial, pero en realidad también soy bueno porque me identifico y veo que estoy dentro de la generalidad. Entonces esto es lo que representa metafóricamente el punto. Cuando el punto se mantiene como punto, entonces él es incapaz de conectarse con los demás. Pero cuando crece, puede crecer y llegar a entender conectarse con la Torá y con todo el pueblo de Israel. Pero de todas maneras, yo soy la mano derecha del dueño, digamos, la mano derecha de Dios. Y por más que yo crecí, todavía sigo siendo un punto grande. Exactamente, Paulina. Es el ego, es la soberbia. No porque la persona sea mala, sino porque no ve nada más que lo que uno es. Como ese que dice que en realidad lo único que existo soy yo y todo lo demás es la imaginación mía. Existe esa filosofía, ¿no? Cuando ese punto se transforma en una línea, de repente siento que dentro de mí hay todo un espectro completo de toda clase de matices. Primero yo era Gesed, yo era solo blanco, y el blanco es lo bueno, azul, verde, rojo son cosas inferiores. Pero yo soy azul, por ejemplo, sea lo que sea, puedo ser verde, rojo, pero yo soy rojo, quiere decir que el rojo es lo mejor. Eso es lo que maneja la humanidad, lo que tendría que ser toda la humanidad. Los que no son rojos, pobrecitos. Entonces, yo reconozco de repente que hay dentro de mí toda una serie de matices
que yo no soy solamente blanco, sino que también veo una serie de matices dentro mío, pero todavía estoy encerrado dentro mío. Hice todo un proceso de reconocimiento, pero todavía todo eso es parte mía. Pero ya empecé a abrir, como se dice, los cajones y empecé a ver que todo lo que hay dentro de mí. Y de repente revelo que dentro de mí, dentro de ese cajón que abrí, hay una billetera tuya. Y por cuanto que yo reconozco que ahí dentro hay algo que es tuyo, yo te lo devuelvo. ¿Por qué? Porque Sheli, o sea, es eso que estaba en mi casa, eso que tengo aquí conmigo, yo reconozco que en realidad es tuyo. Sheli Shelha. ¿Por qué? Porque Shelha Shelha. Eso que tengo yo no es mío, es tuyo. ¿Por qué? Porque lo tuyo es tuyo. Si yo me confundo y digo lo mío es tuyo, entonces digo, está bien, pero si lo mío es tuyo, entonces lo tuyo también es mío, entonces ¿para qué te lo voy a devolver? Tengo esta billetera acá que es tuya, pero en realidad también es mía, porque lo tuyo es mío. Entonces no te lo devuelvo nada. Por eso esa cualidad es de un ignorante. La verdadera cualidad aquí es cuando yo reconozco que tengo algo tuyo, y porque es tuyo te lo devuelvo, no tiene nada que ver conmigo. Solamente estaba depositado en mí, la Kodesh Baruj Hu lo puso dentro mío, pero yo reconozco que no es mío, tiene el nombre tuyo, tiene el dinero tuyo, y por más que vos no sepas dónde está y nadie sabe en el mundo que lo tengo yo agarro y te lo devuelvo. Hace poco fuimos a cobrar al banco, al Niri, fue a cobrar al... Wow, se está acabando los segundos. Niri fue a cobrar un dinero y ellos o sea, ahí en el correo hay gente que conocemos de todos los días, vamos siempre. Entonces, recibió el dinero y no lo contó. Entonces después cuando empezó a pagar cosas que tenía que pagar, de repente se dio cuenta que todavía le quedaba más dinero. Y le habían dado 900 shekels de más. Entonces me preguntó a mí, me hizo ver si era verdad o ella se había equivocado. Al final descubrimos que sí, que le habían pagado 900 shekels de más. Entonces ella ya se había ido y estaba lejos de allí. Entonces yo fui al correo, al día siguiente, ya había cerrado el correo. Fui allá y les pregunté si el día anterior no les había faltado el dinero en la caja. Y entonces quedaron tan sorprendidos y me miraron porque ellos no tenían ni idea de dónde había ido a parar ese dinero, a quién le habían dado de más. Entonces le dije, yo voy a escribir en un papel cuál es el importe, y vos lo vas a decir, y si es el mismo importe quiere decir que es. Y exactamente dijo, ayer faltaron 900 pesos en la caja. Siempre hay que buscar la forma de estar seguro de lo que está pasando, porque si yo digo, tengo 900 shekels que dieron de más, y a lo mejor yo me equivoqué, y siempre voy a quedarme con la duda de si en realidad le devolví lo que correspondía o no le devolví, porque uno no es un tzadik. Entonces dije, voy a buscar una forma de asegurarme de que es verdad, y justo dijo, sí, son 900, entonces el papel que yo escribí decía 900, se lo devolvimos, y quedaron completamente maravillados
de que se lo hayan devuelto, el amar es ¿qué dice? ¿Qué dice un comunista? Una persona que vive en medio de todos lados. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Entonces, si yo tengo algo tuyo, pero eso también es mío, entonces dejémoslo acá. Pero cuando uno no busca el dinero, sino que busca la verdad, o por lo menos trata de, aunque por dentro venga el Yetzirah y le diga que no, sin embargo esa pequeña batalla que uno ganó, lo hace sentir mucho mejor que los 900 cheques que haya ganado. Porque lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Cuando uno lo piensa de esta manera, no es tan difícil pensarlo, no es tanta grandeza, es algo normal, es lo lógico. Lo lógico no es que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, lo lógico es que lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Esa es la verdadera, de eso estamos hablando todo el tiempo. Más allá de la nobleza y de lo que sea, esa es la verdad. Eso es lo que significa buscar dentro mío y tomar de lo que está en el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando todos actúan de esta manera? Sucede algo muy extraordinario. De repente, eso que es línea, o sea, cuando yo decido eso, que lo mío es tuyo, lo tuyo es tuyo, estoy todavía en el lugar de la línea, que yo trato de interincluirme dentro tuyo. Pero, ¿qué produce eso? Produce llegar de la línea a la superficie, de la circuncisión a la palabra, a la unión. ¿Por qué? Porque como el agua refleja el rostro del que lo mira, así también la otra persona abre dentro de sí mismo sus cajones y encuentra las cosas que son mías. Entonces saca mi billetera y me la devuelve a mí. ¿Qué es lo que hizo ella? Sheli Shalha y Shalha Shalha. Entonces, con este espíritu es como uno tiene que hacer la interinclusión de Torah Kibbutzim. Cuando uno da, no tiene que estar esperando que el otro le devuelva, sino que naturalmente el hecho de dar, despierta en el otro esa cualidad de dar. Ahora, hay otra Pirkei Avot, hay otra Mishnah de Pirkei Avot que dice: aquel que quiere ser el que da y no quiere que los otros den, ese es la cualidad, ese es un malvado. Pero aquel que quiere dar y quiere que los otros también den, ese es el Hasid. Entonces, yo doy, pero también tengo que aceptar recibir del otro. O sea, en un sentido, si yo le doy al otro para que el otro me dé, no parece ser una buena cualidad. Pero si yo siento que todos tenemos que ser así, entonces yo fomento a través de mi ejemplo, yo doy, entonces espero naturalmente, y sin exigir a nadie, sin pedir, que los demás me den lo que me corresponde a mí. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tema del dar y de recibir recompensa. Si yo doy nada más que para que me den y
y llenarme de aquello que me dan, entonces digamos que no sería lo mejor, no sería una buena cualidad. Pero si yo doy, por ejemplo, cuando estoy educando a alguien, yo le doy para que aprenda a dar, entonces a mí me va a gustar cuando él me dé a mí, porque eso va a ser un desarrollo de una buena cualidad. Y así también es nuestra relación con la Kadosh Baruj Hu. Cuando yo le pido, cuando yo le doy a Kadosh Baruj Hu, entonces le estoy acercando mi tefilá, y dentro de la tefilá hay pedidos, yo le estoy pidiendo a Kadosh Baruj Hu, y está escrito en el Shulchan Aruch, está escrito en el Sidur, dame esto, dame esto, dame esto. ¿Por qué? Porque a Kadosh Baruj Hu sí es el único al que hay que pedir. Porque cuando yo le pido a Kadosh Baruj Hu, estoy demostrando que Él es la única fuente de todo lo que hay. Entonces cuando yo le doy a Kadosh Baruj Hu, le doy a otra persona, no estoy tratando de que Él me dé. Se lo doy porque eso que yo tengo le pertenece a la otra persona. Pero sí voy a tratar de buscar dónde están las cosas que me pertenecen. Cuando uno actúa de esta manera, no tiene que estar buscando por todo el mundo, sino que aquello que le pertenece viene en forma natural, porque así es como uno se enfrenta al mundo. Como uno se enfrenta al mundo, así el mundo se enfrenta a uno. Y por eso está escrito que cuando el pueblo de Israel defiende a la tierra, cuando el pueblo de Israel reconoce que hay a Kadosh Baruj Hu y que no hay que y que tenemos algo que hacer aquí, que tenemos que cumplir la Torah, entonces todos los pueblos del mundo vienen a ayudar sin que nosotros vayamos a pedirle. Cuando nosotros cumplimos lo que tenemos que hacer, entonces no hace falta que estemos buscando, simplemente todo aquello que nos pertenece viene en forma natural, en forma automática. Entonces eso es lo que es la teoría del intercambio verdadero, la teoría de kibbutz, de conjunto, y lo que se llama el mundo del tikkun. ¿Por qué? Porque cada uno en verdad quiere devolver al otro lo que es la parte que se encuentra depositado en mí. Entonces cada uno se nutre y se complementa, se completa con todas las partes que uno tiene. Y entonces así es como se completa el Parzuf. Llega a ser un Parzuf completo. Y llega a esa tercera parte de mal, que es la palabra, que es el habla. Entonces ahí es donde se puede llegar a encontrar una pareja. Entonces esta sería una buena forma, aquellos que necesitan pareja o necesitan cualquier otra cosa, que para poder obtener aquello que uno quiere, la mejor forma es primero darlo y dar ejemplo. Y sobre todo tener paciencia, porque uno siempre quiere pronto recibir la recompensa. Tener paciencia también significa que los demás también van a tener paciencia con uno mismo. Entonces, dos personas que cumplen
en ellos mismos y que cada uno se encuentra su esencia y cada uno se entrega al otro, esa es la cualidad del Hasid. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. No hay compañerismo ni afinidad mayor, suprema, que esto que acabamos de decir. Estos dos que se comprometen cada uno con el otro de esta manera, forman lo que es una pareja verdadera. Por supuesto, todo esto que estamos diciendo es palabras de Rav Ginsburg, palabras de Hasidut, de la Kabbalah, y uno está bastante lejos de todo esto, así que yo, mientras les voy explicando, voy aprendiendo, soy uno más de ustedes. Está escrito en las enseñanzas de la Arizal que cuando hay un emparejamiento, hay una interacción entre dos parzufim, hay un intercambio entre ellos. Cuando hay dos entidades que están una frente a la otra y no se conectan, no hay una conexión entre ellos dos, entonces no puede haber intercambio. Entonces, dice la Arizal, les voy a copiar esto para que lo vean también, pero por favor tienen que estudiar hebreo porque en hebreo esto suena completamente diferente. Esto quedó al revés, porque quedó al revés. Hay Zahar y Nekeiba. Zahar y Nekeiba saben lo que es, ¿no? Zahar y Nekeiba quiere decir hombre y mujer. Espero que esto salió muy mal. Vamos a poner de vuelta. Hay dos nombres de Dios, o mejor dicho, dos rellenos del nombre de Dios. ¿Se acuerdan que estaba dentro de los cuatro, estaba el Ain Bet, Samach Gimel, Mem Hei y Bet Nun? Eso hay que leerlo al revés. Un segundito que lo arreglo esto. Entonces, dice aquí que es una interinclusión, que yo tengo dentro de mí algo que es tuyo, y tú tienes algo de mí dentro de ti, algo que es mío. Y así vemos que
se mezcló todo. Bueno, vemos que en el Zahar, acá dice Zahar, que quiere decir varón, y acá dice Nekeiba, que quiere decir mujer. Entonces, hay en el Zahar el nombre Ma. Ma tiene que ver con Zeirampin, con el novio, y Ban es el Marhut, la novia. Entonces, hay en Ma, en el Zahar, hay Ma de Ma, dentro de Ma está interincluido el Ma, y también está el Ban de Ma. Dentro del Ma está la parte femenina que es Ban. Y también pasa lo contrario. Hay en la Nekeiba el nombre Ma que hay en Ban, y también está el Ban que hay en Ban. Esa es la combinación de las dos posibilidades. Esto tiene que ver con lo que dice el Sefer Yetzirah, que una piedra forma una casa y dos piedras forman dos casas. Esa es la combinatoria. Entonces, cuando yo tengo dos piedras, entonces aquí tengo dos posibilidades. Ma de Ma y Ma de Ban. Entonces, esta es otra interinclusión, es otro ejemplo de lo que acabamos de decir. Lo que es emparejar dos personalidades opuestas, un hombre y una mujer, femenino y masculino. Entonces, la unión entre el masculino y femenino es tal que cada una le da al otro lo que tiene dentro incluido en este. Entonces, el Zahar, ¿qué le da a la Nekeiba? Le da el Ban que hay en Ma. Así como habíamos estudiado en las otras clases, que hay Keter en Jochma, entonces Jochma le da a Keter su Keter de Jochma. Entonces se transforma la Jochma en Jochma de Keter. Y así también en este caso que es duplex, donde el Zahar le da su parte femenina a la mujer, y la mujer, el femenino, le da su parte masculina al hombre. Entonces, cuando hablamos de apareamiento, unión de dos opuestos, estamos hablando de intercambio entre ellos dos. No es que uno le da al otro y el otro recibe, nada más, sino que ambos dan y reciben. Cada uno le da al otro lo que tiene dentro introincluido al principio y que le pertenece al segundo. Entonces, vemos acá que hay un estado de interinclusión primaria, donde cada uno tiene interincluido algo del otro, y para pasarle a la interinclusión segunda, el segundo estado, que es que lo que yo tengo interincluido del otro se lo paso al otro y el otro me lo pasa a mí. Entonces se produce una interinclusión entre dos, no solamente dentro mía. Y eso es lo que se llama la segunda naturaleza. Entonces, a través de que uno busca su segunda naturaleza, se produce la conexión y la unión entre las personas. Entonces, el acoplamiento, el emparejamiento, no es nada más que una situación que se crea como resultado de el intercambio, sino que el mismo intercambio, eso es justamente
lo que es la pareja. Entonces, para concluir esta clase y para ver cómo generalizamos este asunto, decíamos en las clases anteriores, explicando a la Lisa y explicando al Rab, que nos trae todas estas enseñanzas, que uno nace con un bagaje de cosas. Algunas de esas cosas son propias, algunas de esas cosas le pertenecen al otro. Y en lo que hay en el exterior, también hay cosas que le pertenecen a cada uno de ellos, y hay cosas que me pertenecen a mí. Si uno lleva la interinclusión al extremo, podría decir que yo dentro mío tengo incluido todas las posibilidades que existen en todo el universo. Pero digamos que para poder terminar de reconocer, o sea, la primera parte nada más, para poder reconocer dentro mío todo lo que hay en el universo, digamos que no es tan fácil. Me va a llevar un poco de tiempo. Entonces, por eso Kadosh Baruj Hu produjo las reencarnaciones. En cada reencarnación uno tiene parte que refinar, o sea, no es que yo en este momento tengo todas las partes del universo en todo, o en realidad sí lo tengo, pero no tengo que intercambiarlo o reconocerlo en esta generación misma. Podríamos decir que nosotros somos la última generación antes de la última generación del exilio y la primera de la redención. Entonces ya tenemos dentro nuestro todo un bagaje de cosas que ya hicimos la rectificación. Acá tenemos un concepto de lo que es la rectificación nuevo. Rectificación significa poner las cosas en su lugar. No hay nada que esté de más en este mundo. Y lo que uno ve como algo malo es porque está mal ubicado. Hay que saber dónde ponerlo para que ocupe su lugar exacto. Entonces, digamos que durante todas las reencarnaciones, Adán Arishon, cuando hizo el pecado, puso todo, revolvió todo. Y todas las generaciones que vinimos de él, nos ocupamos de volver a reestructurar, a poner las cosas en su lugar. Durante todos estos 6.000 años de exilio, de la creación del mundo, hicimos bastante trabajo. Por eso el Rebbe dijo que ya se cumplió con el refinamiento del mundo y solo hay que recibir al Mashiach. Entonces digamos que todo ese trabajo de reconocimiento ya fue hecho, y ahora hay que nada más que ser consciente y poder y ver cómo ya está casi todo listo y terminar los últimos detalles que faltan en esta última encarnación. Y si nosotros, el Rebbe fue más allá todavía, él dijo que ya está todo listo, el Rebbe anterior ya dijo que ya estaba todo listo. Incluso Rashbi ya dijo que en realidad ya habíamos entrado en la época de la redención. ¿Qué es la redención entonces? Cuando se terminó, dijo el Rebbe anterior, Nikmar Avodata Virurim, ya se terminó el trabajo de la rectificación y del refinamiento del mundo. Ahora solamente queda que venga el Mashiach, o sea que haga que todo eso empiece a funcionar, que se termine de formar la pareja, que es la pareja cósmica de Dios con su creación. Ya está todo listo. Por eso el Rebbe dijo, no entiendo cómo puede ser que Mashiach no llegó. El Rebbe, con su capacidad, vio que todo el trabajo de todo esto que estamos diciendo acá ya fue hecho. Entonces simplemente tiene que venir una generación como la nuestra, que es la más alejada, en la que está en la mayor oscuridad,
y la mayor oscuridad está justo antes del amanecer, para que solamente demos el último toque, como aquellos estados de equilibrio inestable, donde el agua está a menos 10 grados pero todavía está líquida, y hace falta que venga, ¡pling!, alguien golpee, y de repente se transforma todo en hielo. O sea, estamos en ese estado en que ya está todo listo, solamente hace falta del golpe final. Así que es la atención que el golpe final sea este trabajo que estamos haciendo de divertirnos, porque si no se divierten, avísenme porque estoy haciendo algo mal. Todo esto es, lo que hay que hacer es divertirse y sentir que uno está disfrutando de todos estos asuntos. Así que, Besrat Hashem, una de las formas de disfrutar es dando. Tenemos que juntar mucho dinero para repartir y hacer feliz a mucha gente. Escuchar música es muy divertido. Así que vamos a terminar nuestra clase de hoy con una melodía del canto de la creación, donde cantan los pollitos. Jaime, bendiciones de la tierra de Israel. Y suerte, Jenny, con el nuevo emprendimiento. Jaime.